¿Alguna vez has oído hablar de los Anunnaki? Probablemente no, y esto no es casualidad. Existieron seres que caminaron sobre la Tierra mucho antes de que la historia fuera registrada, mucho antes de que el hombre siquiera comprendiera su propio destino. Seres que moldearon ríos, ciudades y corazones humanos. Seres cuya presencia es invisible a los ojos, pero innegable para aquellos que aprenden a leer las señales de la naturaleza. Ellos son los Anunnaki, hijos del cielo y de la tierra, señores de fuerzas invisibles, jueces de la humanidad, arquitectos del orden cósmico. Y, aún así, casi todo lo que sabemos sobre ellos ha sido borrado, distorsionado o ocultado a lo largo de los milenios. ¿Por qué nadie nos contó? ¿Por qué, a pesar de haber creado la civilización, pocos saben de su existencia? La respuesta yace enterrada en capas de tiempo, política y misterio. El conocimiento sobre los Anunnaki fue deliberadamente oscurecido, perdido entre tablillas rotas, templos olvidados y tradiciones desaparecidas. Pero su legado todavía late en cada río que riega los suelos de Mesopotamia, en cada templo erigido con precisión divina, en cada acto de creación humana que respeta el orden y el equilibrio del cosmos. Imagina la antigua Mesopotamia, un delta fértil y salvaje, donde los ríos Tigris y Eufrates serpenteaban entre pantanos y llanuras. Allí, la humanidad daba sus primeros pasos, vulnerable, pero llena de potencial. Cada inundación era considerada un decreto divino, cada cosecha una prueba de la voluntad celestial. Cada tormenta, cada sol abrasador, cada periodo de sequía era interpretado como un mandato invisible, un recordatorio de que los Anunnaki estaban siempre observando, siempre juzgando, siempre guiando. Entre ellos, figuras de autoridad indiscutible dominaban los cielos y la tierra. Enlil, señor del aire y la ley, controlador de los vientos y del destino humano. Enki, maestro de las aguas y la sabiduría, guardián de los secretos de la creación. Ninursag, madre de la vida, protectora de la fertilidad y la salud de la tierra. Inanna, diosa del amor y la guerra, que llevaba la civilización y el conflicto a todos los rincones del mundo. Cada uno poseía poderes distintos, pero juntos formaban un consejo capaz de moldear el curso de la existencia humana. No solo observaban a los mortales, que intervenían en los más mínimos detalles de la vida. Donde era necesario restaurar el orden, surgían tormentas, donde el progreso era indispensable, caía la lluvia que nutría los campos. Cada gesto humano podía desencadenar consecuencias, cada decisión tenía ramificaciones que iban mucho más allá de lo visible. Cansados del trabajo extenuante de los dioses menores, los Igigi, que cargaban ríos, campos y construcciones en labor interminable, Enki decidió crear a la humanidad. Mezclando barro con esencia divina, surgió el primer hombre, un ser capaz de aprender, trabajar y, sobre todo, honrar los decretos de los Anunnaki. Este hombre primitivo no poseía solo fuerza física, sino una chispa de entendimiento que lo hacía capaz de observar, reflexionar y actuar. Pero incluso después de crear al hombre, ellos mantuvieron su secreto. Sus nombres fueron registrados en tablillas antiguas, pero solo fragmentos llegaron hasta nosotros. Muchas historias fueron borradas, muchas tradiciones olvidadas o reinterpretadas. La humanidad heredó la civilización, pero no el conocimiento completo de sus creadores. Lo que quedó fueron señales, símbolos y códigos que solo algunos estudiosos y curiosos pueden intentar descifrar. Las ciudades crecieron rápidamente bajo esta tutela invisible. Uruk, Eridu, Lagas, cada una era un reflejo de la ingeniosidad humana y de la presencia de los dioses. Templos alineados con el sol y las estrellas, plazas moldeadas para reflejar el cielo, ríos controlados estratégicamente para nutrir la tierra. Cada ciudad era un organismo vivo, latiendo con energía que conectaba humanos y dioses. Para guiar esta civilización, los Anunnaki otorgaron a los humanos los poderes y conocimientos esenciales, agricultura, escritura, leyes, música, astronomía. Pero no se trataba solo de conocimiento, era responsabilidad, pacto y disciplina. Inanna, especialmente, llevó los a Uruk, asegurando que la ciudad floreciera y que la sociedad pudiera elevarse más allá de la mera subsistencia. No estaban distantes, que estaban presentes en cada acción humana. Utu, el dios Sol, juzgaba actos y decisiones, recompensando o castigando según el mérito. La justicia era tangible, palpable, y reforzaba la idea de que la vida humana no es fruto del azar, sino de la observancia y respeto a las leyes divinas. Ritos complejos eran celebrados con fervor, ofrendas a los ríos, sacrificios simbólicos,
danzas que imitaban el movimiento del sol y cánticos que evocaban la presencia divina. Cada gesto humano fortalecía los lazos invisibles entre mortal y divino. Incluso con todo su poder y majestad, mantenían conexión con la humanidad. Cada conquista y cada falla humana eran percibidas por ellos. No existía separación entre lo sagrado y lo cotidiano, la presencia divina era constante, silenciosa, pero innegable. Sin embargo, la historia escrita por el hombre comenzó a distorsionar la realidad: invasiones, destrucción de templos, rotura de tablillas cuneiformes, olvidos deliberados. El conocimiento sobre los Anunnaki se perdió en las capas del tiempo. Enseñaron el valor del conocimiento estratégico y la sabiduría práctica. Leyes y códigos eran instrumentos de supervivencia. La escritura cuneiforme era más que registro, era pacto entre mortales y dioses. Cada documento registrado era un vínculo entre presente y futuro, acción y consecuencia, mortal e inmortal. En templos, canales de irrigación y plazas centrales, la presencia divina se sentía. Humanos que respetaban los Mi recibían protección y prosperidad. La desobediencia despertaba severidad, inundaciones, plagas y crisis surgían como recordatorios del orden cósmico. Así, la vida humana era constantemente moldeada por fuerzas superiores. El impacto cultural y ético de los Anunnaki trascendió generaciones. La humanidad heredó valores fundamentales: justicia, disciplina, reverencia por el conocimiento y por el orden natural. Incluso milenios después, al contemplar templos y ruinas, podemos sentir el eco silencioso de estos seres. Las tradiciones, fiestas y rituales aún llevan la marca del conocimiento perdido. La historia de los Anunnaki nos recuerda que la civilización no surge por azar. Cada conquista humana lleva consigo el peso del pasado, la sombra de dioses que moldearon ríos, ciudades y corazones. La humanidad aprendió a crear, luchar y prosperar, pero siempre bajo la tutela de entidades que, aunque invisibles, jamás olvidaron su papel: guiar, juzgar y proteger. A pesar de su silencio, jamás dejaron a la humanidad sola. Cada río que desbordaba, cada cosecha abundante o escasa, cada fenómeno natural llevaba un código secreto, un mensaje velado de sus intenciones. Pero con el paso de los siglos, gran parte de este conocimiento se perdió, deliberadamente ocultado por reyes, sacerdotes e invasores que temían el poder contenido en estas verdades. Por eso, hasta hoy, la mayoría de las personas nunca ha oído hablar de ellos. No fueron solo dioses o figuras mitológicas, fueron arquitectos del destino humano. La propia estructura de las ciudades reflejaba su presencia. Uruk, por ejemplo, no era solo un centro urbano, era un organismo vivo, construido para amplificar la energía del orden cósmico. Cada templo, cada plaza, cada muralla tenía un propósito. Las puertas de la ciudad se alineaban con estrellas específicas, los canales de riego imitaban el flujo de ríos celestiales y los palacios estaban posicionados para absorber la luz del sol en horarios determinados. Era un sistema de poder invisible, capaz de guiar sociedades enteras. Los Anunnaki también dejaron enseñanzas codificadas en símbolos y narrativas. Historias sobre héroes, reyes y eventos épicos eran, en realidad, reflejos de sus instrucciones. Cada mito contenía lecciones estratégicas, como sobrevivir, prosperar, gobernar y respetar el orden del universo. Pero interpretar estas historias no era sencillo. Se requería comprensión, observación y, sobre todo, reverencia por aquello que estaba más allá de la visión humana. Pocos podían descifrar estos mensajes, y la gran mayoría aceptaba solo versiones simplificadas, perdiendo la esencia del poder divino que permeaba cada detalle de la vida. Las ciudades florecían y colapsaban bajo su mirada. Algunos líderes humanos aprendían rápido a interpretar señales: inundaciones repentinas, sequías prolongadas, movimientos de estrellas, y ajustaban sus estrategias. Otros, ignorantes o arrogantes, cosechando solo frutos de su fuerza, eran castigados. Ruinas y ciudades abandonadas aún llevan cicatrices de estas fallas. La historia de Lagash, por ejemplo, nos habla de una ciudad que creció exuberante y luego cayó en desorden cuando los líderes ignoraron sus presagios. Sus templos quedaron en silencio, sus canales se secaron, y la gente aprendió dolorosamente que el poder divino no tolera descuido. Más allá de las ciudades, los Anunnaki también influenciaron el desarrollo humano de manera más sutil. La ética, la moral y la noción de justicia fueron transmitidas mediante códigos, rituales y leyes que ellos mismos supervisaban. No eran simples reglas,
era una manera de moldear el carácter humano, para que cada individuo comprendiera que sus elecciones llevan consecuencias que van más allá de lo visible. Cada sacrificio, cada ofrenda, cada gesto de respeto y disciplina consolidaba una conexión invisible, pero poderosa. Pero el mayor secreto de los Anunnaki quizás sea lo que permanece oculto hasta hoy: nos dieron el poder de evolucionar, pero ocultaron la verdadera magnitud de ese poder. La humanidad recibió habilidades, conocimientos y responsabilidades que, si fueran plenamente comprendidos, podrían transformar el mundo. Agricultura, escritura, astronomía, ingeniería, medicina primitiva, todo esto era solo la superficie de lo que nos ofrecieron. El núcleo del secreto reside en la comprensión profunda de la interdependencia entre vida, cosmos y conciencia. Y si hoy miramos al mundo moderno, fragmentos de ese legado aún pueden percibirse. El uso de las matemáticas, la ingeniería y la ciencia, la construcción de ciudades y canales, la observación de las estrellas, son ecos de la enseñanza que los Anunnaki nos dejaron. Pero, ¿qué habría pasado si la humanidad hubiera mantenido contacto directo con estos conocimientos secretos? ¿Qué civilizaciones podríamos haber construido? ¿Qué avances podríamos haber alcanzado? Estas preguntas permanecen sin respuesta, porque gran parte de la verdad se perdió en el tiempo. Su legado también es una advertencia. Nos enseñaron que poder y responsabilidad van de la mano, que la fuerza sin disciplina conduce a la destrucción, y que la ignorancia ante las leyes cósmicas tiene consecuencias irreversibles. Por eso, incluso ahora, cuando enfrentamos crisis naturales, conflictos y desigualdades, estamos presenciando ecos de una lección antigua: el orden debe ser respetado, y el poder comprendido. En esencia, los Anunnaki no nos dejaron solo conocimiento, nos dejaron un mapa invisible para la evolución de la civilización, un código que podría guiarnos hacia la verdadera grandeza o la destrucción. Caminaron entre barro y luz, moldeando ríos, ciudades y corazones, enseñando que el secreto del progreso humano no está solo en la fuerza o la inteligencia, sino en comprender aquello que nos trasciende. Hoy, quienes se aventuran a estudiar ruinas antiguas, descifrar inscripciones y observar patrones naturales aún pueden percibir su presencia. Cada gesto humano,